Bienvenidos a un lugar donde el poder se tejía con hilos de oro, donde el arte era un arma y cada gesto una palabra. No es solo un palacio, es un teatro de ambiciones, un lienzo de excesos y un laberinto de secretos. Esto es Versalles. Le Château de Versailles no solo fue el epicentro del poder absoluto en Francia, sino también un escenario de rivalidades, estrategias ocultas y una exhibición impresionante del arte barroco y neoclásico. Entre sus muros se libraban batallas silenciosas por el favor del rey, mientras artistas, arquitectos y decoradores creaban algunas de las obras más icónicas de la historia del arte. Cada fresco, cada estatua, cada fuente en Versalles no era solo decoración, era una declaración de poder. La Galería de los Espejos, por ejemplo, no solo impresionaba, reflejaba la luz del sol, emulando al propio rey sol, glorificando sus victorias y su divinidad. Los jardines, meticulosamente diseñados, eran una extensión de su control sobre la naturaleza, un microcosmos de su dominio sobre Francia. Piensen en los mitos de Apolo que inundan el palacio. Luis XIV se identificaba con el dios del sol, la luz y las artes. Era una forma sutil pero innegable de legitimar su reinado como divino y absoluto, pero el verdadero código secreto de Versalles estaba en su intrincada etiqueta. Esto no eran solo modales, eran reglas de supervivencia. La forma en que te vestías, la profundidad de tu reverencia, la manera en que sostenías el abanico, cada detalle enviaba un mensaje. Un mal paso podía significar el exilio de la corte, el fin de tu carrera. El lever y el kosher, el despertar y el acostarse del rey, eran rituales públicos a los que solo unos pocos privilegiados tenían acceso. Estar cerca del rey era estar cerca del poder. Era un sistema diseñado para mantener a la nobleza compitiendo por la atención real, demasiado ocupados con la jerarquía social para conspirar contra el monarca. Incluso el derecho a entregarle la camisa al rey era un gran honor. Los códigos secretos de la corte. Nuestro viaje comienza con el rey Sol, Luis XIV. Él no solo construyó un palacio, construyó una jaula dorada. Tras las revueltas de la Fronda, Luis entendió que para controlar a la nobleza debía mantenerla a la vista bajo su directa influencia. Versalles fue su jugada maestra. Era un teatro constante donde él era el director y protagonista. ¿Sabías que la construcción de Versalles fue también una estrategia política? En Versalles, la nobleza vivía en un juego constante de apariencias. Para mantenerse en el círculo del poder, debían dominar el complejo código de etiqueta, la forma de saludar, el lugar donde se posicionaban en los salones y la manera de vestirse definían quién ascendía y quién caía en desgracia. Intrigas y amores prohibidos, el lado oscuro de la belleza. Bajo el brillo del oro y la opulencia sin fin, Versalles bullía de intrigas, celos y pasiones tan ardientes como peligrosas. La vida de la corte no era solo un desfile de modas y rituales, era un campo de batalla donde el verdadero poder a menudo se tejía en los lechos reales y en los salones privados. El propio Luis XIV, a pesar de su matrimonio con la reina María Teresa de Austria, tuvo una serie de amantes que ejercieron una influencia formidable. Entre ellas, dos figuras destacaron por su poder e impacto en la corte: Françoise Athénaïs de Rochechouart, la marquesa de Montespan, y posteriormente Françoise d'Aubigné, la marquesa de Maintenon. Primero hablemos de Madame de Montespan. Elegante, ingeniosa y con una belleza deslumbrante, logró cautivar al rey Sol. Su ascenso fue meteórico. Durante años fue la favorita oficial, la maîtresse en titre, viviendo con un lujo que rivalizaba con el de la propia reina. Dio a Luis el XIV varios hijos, que fueron legitimados y criados en la corte, demostrando la legitimidad de su posición. Madame de Montespan no solo compartía la cama del rey, era una fuerza política. Sus habitaciones en el palacio eran un centro de poder, donde se tejían alianzas y se dictaban carreras. Pero su reinado no estuvo exento de sombra. Su ambición desmedida y el frenesí de la corte por mantener el favor real la vincularon, aunque nunca se probó de forma concluyente, con el infame asunto de los venenos. Este escándalo, que estalló en la década de 1670, reveló una red oscura de adivinas, alquimistas y envenenadores que supuestamente ofrecían pócimas para el amor, la riqueza o para eliminar rivales. La sombra de la sospecha recayó sobre Montespan cuando se rumoreó que había utilizado hechizos y sustancias para mantener la devoción del rey y eliminar a posibles competidoras. Aunque Luis XIV la protegió del juicio público, el incidente erosionó su posición y su relación con el rey, marcando el inicio de su declive.
Y es aquí donde entra en escena Madame de Maintenon. Inicialmente era la institutriz de los hijos ilegítimos que Luis XIV tuvo con Madame de Montespan. Françoise d'Aubigné, una mujer de origen noble pero empobrecido, era todo lo contrario a Montespan, piadosa, discreta, culta y con una inteligencia serena. Mientras la estrella de Montespan se apagaba por sus excesos y las sospechas, Maintenon se ganaba la confianza del rey con su calma, su sabiduría y su piedad. Tras la muerte de la reina María Teresa en 1683, Luis XIV, ya maduro y buscando una compañía más profunda, se casó en secreto con Madame de Maintenon en un matrimonio morganático. Esto significaba que, aunque era su esposa, ella no obtenía los títulos ni los privilegios públicos de una reina. Su influencia fue inmensa en los últimos años del reinado del Rey Sol, no a través de escándalos, sino a través de la devoción y la persuasión moral, influyendo incluso en decisiones de Estado y en la educación de los jóvenes nobles. Estos amores prohibidos, o al menos no sancionados públicamente en el caso de las amantes, no eran meras aventuras, eran palancas de poder en la corte de Versalles. El favor real significaba riqueza, influencia, matrimonios ventajosos para la familia y acceso directo al monarca. Los celos, las traiciones y las conspiraciones eran moneda corriente en esta jaula de oro, donde cada mirada, cada gesto, cada rumor podía ser una sentencia o una oportunidad. Desde las pasiones desenfrenadas y los oscuros rumores de veneno hasta la silenciosa pero inquebrantable influencia de una esposa secreta, Versalles era un crisol de ambición humana disfrazado bajo el más exquisito de los velos. Estas historias nos recuerdan que detrás de la fachada de la grandeza, el corazón humano y sus complejas relaciones eran el verdadero motor de muchas de las intrigas de la corte. Transición de la grandeza a la crisis. Luis XV y Luis XVI en Versalles. El reinado del Rey Sol, Luis XIV, marcó la cúspide del absolutismo en Versalles, pero el tiempo no se detiene y tras su muerte en 1715, el brillo del palacio comenzó a opacarse, reflejando los turbulentos cambios que se gestaban en Francia y Europa bajo sus sucesores. Conocido inicialmente como el bien amado, Luis XV, bisnieto de Luis XIV, heredó el trono siendo solo un niño. El poder se trasladó brevemente a París durante su minoría de edad, alejándose de Versalles. A su regreso, aunque el palacio siguió siendo la sede de la corte, el espíritu de su gobierno fue marcadamente diferente al de su predecesor. Luis XV, más inclinado a la privacidad y a los placeres personales que a la pompa pública de Luis XIV, fue un rey que, a pesar de su inteligencia, careció de la voluntad y la energía para abordar las crecientes crisis de Francia. Su reinado estuvo marcado por una serie de guerras costosas, como la Guerra de 7 Años, que aunque victoriosa en parte en Europa, resultó en la pérdida de vastas posesiones coloniales en América y la India a favor de Gran Bretaña. Estas derrotas minaron el prestigio de Francia y dejaron al país con una deuda colosal. Las reformas necesarias en la administración y las finanzas del reino fueron postergadas o implementadas con tibieza. La corte, aunque siguió siendo suntuosa, se volvió más relajada en su etiqueta, pero también más susceptible a la influencia de las amantes del rey, como Madame de Pompadour y Madame du Barry, que ejercieron un poder considerable en la política y el nombramiento de ministros. Las pequeñas intrigas personales eclipsaban a menudo los grandes asuntos de Estado. Luis XV, quizás consciente de los problemas que se avecinaban, se dice que predijo: después de mí, el diluvio. Y tristemente el diluvio llegó en el reinado de su nieto, Luis XVI. Luis XVI, un hombre bien intencionado pero indeciso y fácilmente influenciable, ascendió al trono en 1774. A diferencia de sus predecesores, era un rey más interesado en la relojería y la caza que en el gobierno. Él y su joven esposa, María Antonieta, se encontraron al frente de un país al borde del colapso financiero, con una población creciente, la desigualdad social rampante y las ideas de la Ilustración, cuestionando el propio concepto de monarquía absoluta. Los intentos de reformas fiscales y administrativas bajo Luis XVI, impulsados por ministros visionarios como Turgot o Necker, fueron repetidamente frustrados por la resistencia de la nobleza y el clero, que se negaban a renunciar a sus privilegios fiscales. La participación de Francia en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, aunque exitosa, empeoró catastróficamente las finanzas del reino, llevando a la bancarrota. La creciente hambruna, la escasez de pan y la percepción de la opulencia y el aislamiento de la corte de Versalles, acentuada por la figura de María Antonieta y su amor de la reine, crearon un polvorín social. La convocatoria de los Estados Generales en 1789, un intento desesperado de resolver la crisis, se convirtió en el catalizador final.
El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla en París marcó el inicio de la Revolución, y el 5 y 6 de octubre de ese mismo año, la Marcha de las Mujeres de París a Versalles obligó a la familia real a abandonar el palacio. Fue un momento histórico y simbólico. Versalles dejaba de ser para siempre el centro político y residencial del poder en Francia. El rey y la reina fueron llevados a París, donde eventualmente enfrentarían la guillotina. Durante la Revolución, Versalles sufrió un destino incierto, fue vaciado de sus muebles, sus obras de arte dispersadas, y el palacio quedó en un estado de abandono. Sin embargo, no fue destruido por completo, y aquí entra en juego una figura crucial, aunque no ligada a su construcción original: Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón llegó al poder, consideró usar Versalles, pero finalmente optó por otras residencias como el Palacio de Fontainebleau. Sin embargo, fue él quien comenzó a restaurar algunas partes del palacio y, lo que es más importante, salvaguardó su estructura de la destrucción total. Aunque no fue un constructor de Versalles, su papel en su preservación postrevolucionaria es innegable. Sería finalmente Luis Felipe I, en el siglo XIX, quien lo transformaría en el Gran Museo de Historia de Francia que conocemos hoy, asegurando su legado para la posteridad. El Hameau de la Reine, un refugio rústico y controvertido. Mientras las intrigas y la formalidad sofocaban a la corte dentro de los muros dorados del palacio principal, María Antonieta, la joven reina, buscaba un respiro. Su solución fue el Hameau de la Reine, o Aldea de la Reina, una creación tan encantadora como polémica. Construido a partir de 1783 dentro de los jardines del Petit Trianon, el Hameau era una réplica idealizada de una aldea normanda. Incluía una granja en funcionamiento con vacas, ovejas y gallinas, un molino, una lechería, una casa de la reina, un boudoir y diversas cabañas rústicas, todo diseñado con una estética pintoresca. Aquí María Antonieta y sus damas de compañía se vestían con sencillos trajes de muselina y lino, actuando como pastoras o lecheras, participando en labores agrícolas y disfrutando de un estilo de vida simple y alejado del rígido protocolo de la corte. Era un escape del tedio y las presiones de la vida real, un retorno imaginado a la naturaleza que estaba de moda entre la aristocracia ilustrada. Sin embargo, esta búsqueda de la Arcadia personal de la reina fue trágicamente malinterpretada por una población que sufría hambruna y privaciones. Para el pueblo llano, el amo no era un inofensivo pasatiempo, era un símbolo flagrante de la extravagancia y la desconexión de una monarquía que jugaba a ser campesina mientras el país se desmoronaba. Esta aldea de juguete contribuyó enormemente a la impopularidad de María Antonieta y a la creciente ira que finalmente desataría la Revolución Francesa. El Hameau de la Reine, por lo tanto, es más que un capricho arquitectónico, es un poderoso recordatorio de cómo la percepción pública puede moldear la historia y de la burbuja en la que vivía una monarquía al borde del abismo. Salones, obras y artistas clave, las joyas de Versalles. Más allá de las intrigas, Versalles es ante todo una obra de arte monumental. Cada rincón del palacio y sus vastos jardines fue concebido para deslumbrar, para glorificar a la monarquía y para comunicar un mensaje inequívoco de poder. Algunas de sus creaciones son simplemente inolvidables. La Galería de los Espejos, Galerie des Glaces, la joya de la corona, sin duda, es la Galería de los Espejos. Con sus 73 metros de largo, esta sala de baile y recepción es una explosión de luz y lujo. Frente a 17 grandes ventanales que dan a los jardines, se alinean 17 enormes espejos, creando un efecto de amplitud y brillo casi infinito. Era el escenario perfecto para las ceremonias más importantes, desde bodas reales hasta la firma del Tratado de Versalles. Sus techos están cubiertos con pinturas monumentales de Charles Le Brun, el primer pintor del rey, que representan las victorias militares y diplomáticas de Luis XIV, elevando al monarca a la categoría de deidad solar. Los espejos, además de su función estética, eran un prodigio tecnológico para la época, demostrando la riqueza y capacidad industrial de Francia. Los grandes apartamentos del rey, Grands Appartements du Roi, los salones que preceden a la Galería de los Espejos, eran usados para ceremonias y recepciones. El Salón de Apolo, por ejemplo, era la sala del trono y el corazón simbólico del palacio, dedicado al dios del sol, una clara alegoría de Luis XIV. El Salón de la Guerra y el Salón de la Paz flanquean la galería, con sus impresionantes mármoles y estucos, glorificando el poder militar y la prosperidad bajo el reinado del Rey Sol. Los jardines y sus fuentes, tan importantes como el palacio, son sus majestuosos jardines, una obra maestra del paisajismo francés. Diseñados por André Le Notre, son un testimonio del dominio de la naturaleza por la mano del hombre.
Cada parterre, cada sendero, cada bosquete está dispuesto con una precisión geométrica asombrosa, culminando en las impresionantes fuentes como la de Apolo tirando de su carro, que cobran vida con espectáculos de agua. Las fuentes, alimentadas por un ingenioso sistema hidráulico que requirió desviar ríos, eran un alarde de ingeniería y riqueza, y sus estatuas narran mitos clásicos que nuevamente glorificaban al monarca, la ópera real, ópera royal. Aunque quizás no tan visitada como la Galería de los Espejos, la Ópera Real es una maravilla arquitectónica. Terminada bajo Luis XV, fue inaugurada para la boda del futuro Luis XVI y María Antonieta. Su belleza radica en su estructura de madera con apariencia de mármol, una acústica impecable y un mecanismo que permitía elevar el suelo del escenario para transformarla en un gran salón de baile. Es un símbolo de la sofisticación cultural de la corte. Artistas y arquitectos clave a mencionar: Louis Le Vau, el primer arquitecto principal de Luis XIV, responsable de la expansión inicial del pabellón de caza y del diseño general que sentó las bases del palacio. Jules Hardouin Mansart, discípulo de Le Vau y su sucesor, fue el arquitecto principal de la Galería de los Espejos, la Orangerie, las dos enormes salas que conocemos hoy, y la Capilla Real, consolidando la forma monumental de Versalles. Charles Lebrun, primer pintor del rey y director de la Real Academia de Pintura y Escultura. Su visión decorativa es omnipresente, especialmente en la Galería de los Espejos y los grandes apartamentos, donde sus frescos elevan la figura de Luis XIV, André Le Nôtre, el genio detrás de los jardines de Versalles. Su diseño de paisajes formal, simétrico y grandioso es un pilar del estilo francés y una parte inseparable de la identidad del palacio. Estos son solo algunos de los puntos culminantes de Versalles, cada uno contando una historia de ambición, arte y poder. La colaboración entre estos genios creativos y la ilimitada voluntad de los reyes franceses transformaron un humilde coto de caza en uno de los monumentos más icónicos de la historia.